Última generación, M.L. Andreasen. Desde el tiempo en que Caín mató a Abel, ha existido odio, derramamiento de sangre, crueldad y opresión en la tierra. La virtud, la bondad y la justicia han sufrido. El vicio, la vileza y la corrupción han triunfado. El justo ha sido presa del malo, los mensajeros de Dios torturados y muertos, la ley divina hollada en el polvo. Cuando Dios envió a su Hijo en vez de honrarlo, los hombres perversos, bajo la instigación de Satanás, lo colgaron de un madero. Aún entonces no destruyó Dios a Satanás. La demostración debía ser completa. Únicamente cuando ocurran los últimos acontecimientos y los hombres estén a punto de exterminarse unos a otros, intervendrán Dios para salvarlos a los suyos. Entonces no quedará duda en la mente de nadie de que si Satanás hubiera tenido el poder, habría destruido todo vestigio de bondad, habría arrojado a Dios del trono, dando muerte al Hijo de Dios, y establecido su reino de violencia, fundado en el egoísmo y la ambición cruel. Lo que Satanás ha estado demostrando es realmente su carácter y hasta dónde puede llegar la ambición egoísta. En el principio quiso ser como Dios, no estaba conforme con su posición como el más alto de los seres creados, quería ser Dios. Con frecuencia se ha revelado que cuando una persona se fija un blanco egoísta, no se detendrá ante nada para alcanzarlo. Quien quiera que se le oponga será quitado del camino. Aun cuando fuera Dios mismo, deberá ser eliminado. La demostración de Satanás enseña también que la alta posición no es satisfactoria para el individuo ambicioso. Debe tener la más alta y aún así no se queda satisfecho. En este aspecto, el contraste entre Cristo y Satanás es muy pronunciado. Satanás quería ser Dios y lo deseaba tanto que estaba dispuesto a cualquier cosa para alcanzar su blanco. Cristo, por otro lado, no consideró como cosa de retener el ser igual a Dios. Se humilló voluntariamente y vino a ser obediente hasta la muerte, aún hasta la muerte de cruz. Era Dios y se hizo carne. Y que esto no era un arreglo temporario tan solo con el propósito de mostrar su buena voluntad, queda evidenciado por el hecho de que seguirá para siempre siendo un hombre. Satanás se exaltó a sí mismo, Cristo se humilló. Satanás quiso ser Dios, Cristo se hizo hombre. Satanás quiso sentarse como Dios sobre un trono. Cristo, como siervo, se humilló a lavar los pies de los discípulos. El contraste es completo. En el cielo, Lucifer había sido uno de los querubines cubridores. Ezequiel 28:14. Esto parece referirse a los dos ángeles que en el lugar santísimo del santuario estaban sobre el arca, cubriendo el propiciatorio. Este era indudablemente el cargo más alto que un ángel podía ocupar, porque el arca y el propiciatorio estaban en la presencia inmediata de Dios. Estos ángeles eran los guardianes especiales de la ley, velaban sobre ella, por así decirlo. Lucifer era uno de ellos. En Ezequiel 28:12 hay una interesante declaración acerca de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La expresión a la cual quisiéramos llamar la atención es: tú eras el sello de la perfección. El significado de esto no es muy claro. La traducción puede interpretarse de diversas maneras. Parece evidente, sin embargo, que se propone demostrar la alta posición y el exaltado privilegio que tenía Satanás antes de caer. Era una especie de primer ministro, un guardián del sello. Como en un gobierno terrenal, un documento o una ley debe tener su sello para ser válido, así también en el gobierno de Dios se usa un sello. Dios parece haber dado a los ángeles su obra, así como lo ha dado a los hombres. Un ángel está a cargo del fuego, Apocalipsis 14:18, otro de las aguas, Apocalipsis 16:5, otro del sello del Dios vivo, Apocalipsis 7:2. Aunque, como se ha dicho, ya la expresión de Ezequiel 28:12 no es muy clara, algunos creen correcto traducirla así: tú aplicabas el sello al mandamiento. Si esto es sostenible, y Lucifer era el primer ministro y guardián del sello, nos da una razón adicional por lo cual deseó colocar su
propia marca en lugar del sello de Dios cuando abandonó su primera morada. Que Satanás ha estado constantemente contra la ley es evidente. Si la ley de Dios es su carácter, y si ese carácter es el opuesto del de Satanás, Satanás queda condenado por ella. Cristo y la ley son una misma cosa. Cristo es la ley viva, la ley hecha carne. Por esta razón, su vida constituye una condenación. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, la hizo también contra la ley. Cuando odió la ley, odió también a Cristo. Cristo y la ley son inseparables. En el Salmo 40 se halla una declaración interesante. Cristo dice: «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Versículo 8. Aunque es indudablemente una expresión poética, y no debe llevársela demasiado lejos, es interesante, sin embargo, como indicación de la posición de la ley. Tu ley está en medio de mi corazón. Apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo. En la cruz, Satanás lo intentó, pero Cristo dispuso otra cosa. La muerte de Cristo era un tributo a la ley. La engrandecía inconmensurablemente y la hacía honorable. Dio a los hombres una nueva visión de su carácter sagrado y de su valor. Si Dios dejó morir a su Hijo, si Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente antes que abrogar la ley, si es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes que se pierda una jota o una tilde de la ley, cuán sagrada y honorable debe ser. Cuando Cristo murió en la cruz, había demostrado de su vida la posibilidad de guardar la ley. Satanás fracasó en inducirle a pecar. Posiblemente no creía poder hacerlo, pero si hubiera podido inducir a Jesús a emplear su poder divino para salvarse, habría logrado mucho. Satanás entonces podría haber sostenido que esto invalidaba la demostración que Dios se proponía hacer, a saber, que era posible para el hombre guardar la ley. En la forma como sucedió, Satanás quedó derrotado, pero hasta el mismo fin continuó la misma táctica. Satanás esperaba que Cristo se librara usando su poder divino. En la cruz se tentó así a Cristo. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pero el Señor no vaciló. Hubiera podido salvarse, pero no lo hizo. Satanás fue derrotado nuevamente. No podía comprender esto, pero sabía que con la muerte victoriosa del Señor se sellaba su propia condenación al morir. Cristo vencía. Pero Satanás no renunció a la lucha. Había fracasado en su conflicto con Cristo, pero todavía podía tener éxito con los hombres. Así que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Si podía vencerlos, tal vez no quedaría derrotado del todo. La demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Muchos negarán que se puede hacer, otros dudarán. Cuando se considera toda la cuestión de la observancia de los mandamientos, el problema asume grandes proporciones. La ley de Dios es excesivamente amplia, abarca los pensamientos y las intenciones del corazón, juzga los motivos tanto como los hechos, los pensamientos como las palabras. La observancia de los mandamientos significa completa santificación, una vida santa, una inquebrantable fidelidad a lo recto, una completa separación del pecado y la victoria sobre él. Bien puede el hombre mortal exclamar: ¿quién es suficiente para estas cosas? Sin embargo, es la tarea que Dios se ha propuesto y que Él espera realizar. Cuando Satanás hace la declaración y el desafío, nadie puede guardar la ley, es imposible. Si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstremelo. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos de Dios? Dios contestará tranquilamente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Digámoslo reverentemente, Dios debe arrostrar el desafío de Satanás.
No es el plan de Dios, ni parte de su propósito, someter a los hombres a pruebas en que únicamente puedan sobrevivir unos pocos escogidos. En el huerto del Edén, Dios no pudo idear una prueba más fácil de la que ideó. Nadie tendrá jamás razón de decir que nuestros primeros padres cayeron porque la prueba era demasiado difícil para ellos. Era la más ligera que se podía concebir. Si cayeron, no fue porque no se les había suministrado fuerza con que resistir. La tentación no estaba constantemente delante de ellos. No se permitía a Satanás que los molestara en cualquier parte. Podía tener comunicación con ellos solamente en un lugar, a saber, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos conocían este lugar. Podían mantenerse alejados de él si querían. Satanás no podía seguirlos. Si ellos iban a donde él estaba, era porque querían. Pero aun cuando fueran a examinar el árbol, no necesitaban permanecer ahí, podían apartarse. Aun si Satanás les ofrecía la fruta, no necesitaban tomarla. Pero la tomaron y la comieron porque quisieron, no porque fueron obligados. Transgredieron deliberadamente la orden de Dios. Cuando Dios ordena a los hombres que guarden su ley, no es su propósito tan solo tener a unos pocos hombres que la observen, precisamente los suficientes para demostrar que puede hacerse. No está de acuerdo con el carácter de Dios elegir a hombres destacados, de propósitos firmes y magnífica preparación, y demostrar por ellos lo que puede hacer. Por esta demostración, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si los heredaran, son ellos. Si alguno tiene excusa por cualquier debilidad, son ellos. Si por lo tanto, estos pueden guardar los mandamientos, nadie de ninguna otra generación tiene excusa para no haberlo hecho. Pero esto no basta. Dios se propone revelar en su demostración no solamente que los hombres comunes de la última generación pueden soportar con éxito una prueba como la que dio a Adán y Eva, sino que pueden sobrevivir a una prueba mucho más difícil que le toca en suerte a los hombres comunes. Será una prueba comparable a la que Job soportó. Se acercará a lo que el Maestro soportó. Los probará hasta lo sumo. Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job pasó por algunas de las cosas que se repetirán en la vida de los escogidos de la última generación. Tal vez sea bueno considerarlas.